con la colaboración de María Gabriela Maga Romero. En el control técnico, Aarón Berroterán. A esta hora les saluda Vanessa Davis. Comenzamos. En esta fecha, 2:04 de la tarde, amigas y amigos, comenzamos con algunas efemérides destacadas de esta jornada informativa. Este 28 de enero es el Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre, también conocido como el Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2. La idea es crear conciencia sobre los riesgos del cambio climático para el ambiente, para el planeta, para los seres vivos. Y tendremos la oportunidad de ampliar esta información en nuestra agenda de entrevistas. También es el Día de la Zulianidad para conmemorar la independencia de la provincia de Maracaibo en 1821 y es una oportunidad para celebrar la cultura, las tradiciones y la historia del estado Zulia. Es el Día Nacional del Cine en nuestro país. Se conmemora de esta forma la proyección de los primeros cortometrajes que se realizaron en nuestro país en 1897. También es el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Se conmemora la firma del Convenio 108 del Consejo de Europa, el primer tratado internacional que abordó la protección de datos. El propósito es recordar, insistir en la importancia de la privacidad de los datos y la necesidad de protegerlos. Son las 2:06 de la tarde, amigas y amigos, y nosotros queremos compartir con ustedes un reporte, la actualización sobre las deportaciones en Colombia. En Bogotá aterrizaron los 2 aviones colombianos con ciudadanos de ese país deportados desde Estados Unidos y tenemos el reporte de Felipe García de Blue Radio. Escuchemos. Hola, buenas tardes. Pues un total de 201 deportados colombianos de Estados Unidos llegaron al país en 2 vuelos. El primero fue procedente de El Paso en Texas con 91 pasajeros, entre ellos 46 hombres y 45 mujeres. El segundo provino de San Diego, en California, llegó con 62 hombres, 32 mujeres y 16 menores de edad, muchos de ellos sin cordones, o más bien la mayoría sin cordones. Denunciaron que allá en Estados Unidos los tuvieron amarrados de pies, manos y que incluso los tuvieron durante varios días en precarias condiciones. No les estaban dando el alimento suficiente e incluso tener un vaso de agua era casi un lujo allá en Estados Unidos. Los trajeron en un avión primero americano, en un avión de la Fuerza Aérea estadounidense. Sin embargo, en pleno vuelo, ya en el aire, los devolvieron ante esta crisis que se registró entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno del presidente Gustavo Petro. Allí los tuvieron luego en El Paso, Texas, durante varios días, incluso a menores de edad, esperando a definir su destino. Esto nos contaron algunos de ellos. Nos mandaron en un avión de la Fuerza Aérea de allá de Estados Unidos. A mitad de vuelo que Colombia no nos iba a recibir. Dio la vuelta y nos dejó fue en El Paso de Texas. Allá otros 2 días, allá sí nos botaron la ropa que teníamos. En San Diego era de trato inhumano, pero por lo menos las pertenencias las teníamos. De ahí en Texas sí nos botaron absolutamente todo, nos dejaron solamente celular y pasaporte. Cuando veníamos en el vuelo de la Fuerza Aérea veníamos como extraditados, encadenados de pies a cabeza. Muchas de estas personas llegaron con sus hijos, con sus nietos. Por ejemplo, es la historia de una mujer que viajaba con sus 2 pequeñas nietas, una de 9 años y la otra de 11 años. Dice que incluso tuvieron que pagar casi 12 millones de pesos colombianos, todo esto para nada, porque tuvieron que regresar al país. Ellos dicen se entregaron a las autoridades migratorias en los Estados Unidos y no les dieron ni siquiera la oportunidad de contarles el por qué estaban en ese lugar, sino que de inmediato las metieron en un centro de detención en Estados Unidos y las regresaron en un vuelo en un avión militar de los Estados Unidos. Sin embargo, como ya es de conocimiento, un avión de la Fuerza Aérea Colombiana llegó hasta ese punto de los Estados Unidos y finalmente hoy regresaron al país. 201 personas en total fueron las que llegaron a Colombia. Son las 2:08 de la tarde, amigas y amigos, y escuchábamos este reporte de Felipe García de Blue Radio, que pues pone en perspectiva también todo el conflicto que se generó, el impasse diplomático que se generó a propósito de la decisión del presidente Gustavo Petro de no permitir
que fuesen deportados ciudadanos colombianos esposados y en estas condiciones, que han sido cuestionadas también por el gobierno de Brasil. No hay que perderlo de vista. La respuesta del propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con un conjunto de medidas, de sanciones que impuso, la reciprocidad que anunció el presidente Petro, y luego finalmente se logró superar el impasse, pero como bien lo comentaba el ex canciller Julio Londoño, es una situación difícil para América Latina, particularmente porque se pone en una perspectiva en la que cualquier gesto, cualquier crítica que se haga por parte de los gobiernos latinoamericanos y que sea que tome en malos términos, que sea malinterpretado o interpretado a su manera por el presidente Trump, va a poner a repetir esta situación que ya vivimos el día domingo. 2:10 de la tarde, amigas y amigos, y nosotros comenzamos con nuestra agenda de entrevistas. En la calle. Son las 2:10 de la tarde, amigas y amigos. Vamos con la agenda nacional porque hay una convocatoria por parte del Consejo Nacional Electoral para una primera jornada de elecciones el próximo 27 de abril. ¿Qué piensan las organizaciones políticas? Hemos visto en algunos casos llamados a la abstención, críticas incluso al propio Consejo Nacional Electoral, pero vamos a conocer la opinión de COPEI directamente de su presidente, el diputado Miguel Salazar. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes a todo tu público, a todos los oyentes que están día a día ahí pendientes de lo que tú informas. Muchísimas gracias, y también de lo que ustedes nos comparten con nosotros. Gracias por acompañarnos, Miguel. COPEI va a participar en el proceso electoral del 27. ¿De qué manera va a participar? Mira, COPEI va a participar en todos los procesos electorales, no solo del 27. Ha venido participando desde su creación en todos los procesos electorales que han sido convocados aquí en Venezuela. La normativa, lo normal en COPEI es participar. Y por supuesto, hemos estado en las reuniones recientes que se han llevado en el Parlamento, precisamente para la construcción de un cronograma electoral. Propusimos nosotros una fecha de un posible cronograma electoral. ¿Qué habían propuesto? Dentro de las fechas que habíamos propuesto, precisamente estaba unas primeras elecciones en el 4 de mayo, la primera semana del mes de mayo, y el CNE prácticamente tomó un domingo anterior en el mes de abril. Quiere decir que estábamos en los tiempos. Los técnicos de COPEI habían ya hecho los estudios y teníamos la posibilidad de que en 90 días, desde esa oportunidad, podemos celebrar las elecciones. Efectivamente, ayer el CNE anuncia las elecciones y nosotros vamos a participar, como hemos dicho siempre. Ya tenemos desde hace tiempo, lo anunciamos en todos nuestros equipos a nivel nacional, están trabajando arduamente, conformando las maquetas. Hemos tenido reuniones con diferentes organizaciones políticas, estamos impulsando esa unidad necesaria para poder tener la mayoría de los gobernadores que se van a ser electos este 27 de abril. Recordemos recientemente que en el año 2021, por esa división que existió en aquella oportunidad, se perdieron 18 gobernaciones. Es decir, nosotros perdimos la oposición, los que adversamos al Partido Socialista Unido de Venezuela, perdimos aquella oportunidad 18 gobernaciones. Hoy estamos haciendo un llamado a esa gran unidad que se requiere de cara a lo que viene este 27 de abril. Y lo mismo con la Asamblea Nacional. En aquella oportunidad, en el 2020, invitamos a toda la población a sufragar, a buscar una mayoría, la gran mayoría de diputados de la Asamblea Nacional, ¿de cara a qué? A evitar la instalación del Estado comunal. La gente no nos entendió y hoy somos en la Asamblea Nacional 20 diputados. La gente tiene que entender que la Asamblea Nacional es uno de los poderes más importantes, porque de la Asamblea Nacional nacen tres poderes: nace el poder electoral, nace el poder judicial y nace el poder moral. Si la gente entiende que la Asamblea Nacional le ayuda a la recuperación de esos tres poderes que constitucionalmente están ahí establecidos, la gente tiene que salir masivamente a votar para nosotros lograr obtener la mayoría de diputados que nos permitan enderezar este país constitucionalmente.
También pero entonces informo, adelante, Miguel. Te informo, Vanessa, que en la mañana de hoy el Comité Nacional de COPEI, en la voz de su secretario general, el diputado Juan Carlos Alvarado, anunciamos formalmente el apoyo a los gobernadores de oposición que están ahorita en el ejercicio de sus funciones. Estamos apoyando nuevamente al gobernador Morel Rodríguez en la gobernación del estado Nueva Esparta, al gobernador Alberto Galíndez en la gobernación de Cojedes, al gobernador Sergio Garrido, que inclusive no lo apoyamos en las recientes elecciones, no, fuimos divididos y no apoyamos a Sergio Garrido. Hoy estamos apoyando a Sergio Garrido, y tampoco en aquella oportunidad coincidimos con el amigo Manuel Rosales, gobernador de Zulia, y también estamos colocando la tarjeta, colocando el instrumento, la organización con fines políticos a la disposición de estos gobernadores si ellos deciden seguir brindándole el servicio y la atención que le vienen dando a sus respectivos pobladores. Estamos conversando con el presidente del partido COPEI, diputado Miguel Salazar. Le preguntamos con base en algunas de las cosas que ha dicho Miguel. COPEI tiene candidatos para todos los cargos, es lo que entendemos, pero está dispuesto a negociar para lograr tener acuerdos unitarios, candidatos unitarios. Es así, COPEI tiene en todo el país una plantilla de hombres y mujeres, profesionales, técnicos, consustanciados con las necesidades del pueblo, con capacidad para gobernar, pero no necesariamente tienen que ser los COPEI, pero sí queremos que a través de un gran acuerdo, generalmente la palabra negociación no me gusta, pero un gran acuerdo en donde esté por encima de todo el interés superior de ese gran acuerdo tiene que ser el pueblo de Venezuela, que necesariamente tiene que salir de esta situación tan desastrosa en las cuales nos tienen sumergidos 25 años, ya vamos para 26 años. A ver, sobre esto le preguntamos también, Miguel, ¿acuerdo con qué partidos? ¿Con qué partidos está trabajando COPEI para la construcción de maquetas unitarias donde sea posible? ¿Entendemos? Ahorita en este momento estamos reuniéndonos con diferentes partidos. Vamos a esperar a que la avance. Si tú te has dado cuenta, recientemente hemos firmado, hemos hecho comunicados. Recientemente se hizo un comunicado en donde sí, la semana pasada cerca de 15 organizaciones políticas, y a partir de ese esquema estamos empezando a reunirnos. Todas las organizaciones políticas tendrán el material humano para presentarlo en estas venideras elecciones, bien sea a legisladores, bien sea a gobernadores, bien sea a diputados a la Asamblea Nacional. Y en esa medida nosotros estamos construyendo. Por supuesto, es importante que todos tengamos conciencia de la situación delicada en la cual nos encontramos en este momento. Si usted, el que me está oyendo, no quiere resolver los problemas de su estado, siga votando por los del Partido Socialista. Si usted no quiere en la Asamblea Nacional, quiere seguir teniendo minoría, siga votando por los del Partido Socialista. Ahora, si usted quiere un verdadero cambio en este país, usted reflexione y vamos a buscar cómo las organizaciones con fines políticos logramos aglutinarnos y llevar candidatos unitarios a todos los cargos de elección popular, y de una vez demostrar la gran mayoría de venezolanos que nos oponemos, que estamos en contra de este gobierno del Partido Socialista Unido. A ver, sobre esto le preguntamos, Miguel. Obviamente hay sectores que están llamando a la abstención, no es un secreto para nadie, y que están convocando a que la gente no participe por toda la situación que se generó a partir del 28 de julio, las diferencias en relación con la gestión del CNE y los resultados oficiales. Le preguntamos sobre esto, ¿qué le dirían a la gente para que vote y qué puente de comunicación tienen con estas organizaciones o líderes que están llamando a no votar? Bueno, de verdad que no tenemos ninguna comunicación con estos liderazgos que están llamando a no participar. A las personas que nos están escuchando, le decimos que la abstención no le va a resolver. El hecho de que usted se quede en su casa no va a ayudar a que usted, con quedarse en su casa, no va a elegir a un buen gobernante que le resuelva los problemas. Ahí tienen el caso específico en el estado de Nueva Esparta. Ahí tienen a Nueva Esparta el gobernador Morel Rodríguez. El gobernador Morel Rodríguez ha venido haciendo una gestión muy bien calificada a nivel nacional. Y así como el gobernador Morel Rodríguez, lo mismo es el gobernador del Zulia, el gobernador de Cojedes y el gobernador de Barinas. Ahora, si usted no quiere que ese tipo de gobernanza
siga mejorando su estado, quédese en su casa. Ahora, si usted quiere que los problemas de su estado se le resuelvan, tienen que salir necesariamente a sufragar. La abstención ha sido demostrada que no sirve para solucionar los problemas. La abstención a lo largo de todo este tiempo, en el año 2005, fuimos a una abstención, quedó una Asamblea Nacional con prácticamente el 100% de todos los miembros del Partido Socialista y terminaron haciendo leyes que hoy perjudican a la nación. La abstención nos va a llevar a nosotros a que se termine de conformar el Estado comunal que tanto han querido imponer y no lo han podido hacer. ¿A qué se refiere con el Estado comunal, diputado? Es decir, porque hay distintas versiones en relación con esto. El oficialismo defiende una visión. Usted habla del Estado comunal como una calamidad. Sí, no, porque es que el Estado comunal termina maltratando lo que es la descentralización que a lo largo de todo este tiempo se ha adelantado. El Estado comunal le pasa por encima a las alcaldías, a las gobernaciones, les quita atribuciones. Eso es. Entonces, si eso es el Estado comunal, vamos rumbo a la modificación y la transformación de la Constitución. Ahora, eso es lo que quiere la gente. Eso es el Estado comunal, que lamentablemente lo que han es partidizado el Estado comunal, con lo que todos hemos sabido. Entonces, ese de verdad que es una calamidad puesta en esos términos. ¿Por qué? Porque han partidizado todos esos elementos de lo que llamamos el Estado comunal. Ahora, ¿qué es lo que se quiere? Lo que se quiere es respetar la Constitución. ¿Cómo respetamos la Constitución? Respetando las atribuciones que tienen las alcaldías, las atribuciones que tienen las gobernaciones, y eso es lo que no se está haciendo. O sea, la descentralización por la cual se luchó tanto durante mucho tiempo, hoy lamentablemente se ve atacada por la implementación de este Estado comunal. Ahora, ¿cómo combate eso la población? ¿De qué manera? La única manera de que la población pueda combatir esta situación es precisamente votando. Ante la abstención, usted quiere resolver la situación, salga a votar. Es necesario, y lo llamo a modo de reflexión, vamos a demostrar una vez más que somos mayoría y que este gobierno es apenas apoyado por el 10% de la población venezolana. Bueno, eso dice usted. Habría que ver qué dicen desde el gobierno, diputado. Ahí entramos en el juego democrático justamente. Miguel, le preguntamos también sobre el compromiso que el Consejo Nacional Electoral, ayer su presidente, Elvis Amoroso, decía que quienes participen tienen que suscribir un compromiso. ¿Está de acuerdo, Copey, con esto? Mira, siempre hemos estado pues es parte del juego democrático. Aquí el poder electoral es ese el que tenemos. ¿Por qué tenemos ese poder electoral? Y ahí va la otra reflexión. Tenemos ese poder electoral porque simplemente no tenemos la mayoría de los diputados en la Asamblea Nacional. Si usted de repente no está de acuerdo con ese tipo de compromiso, es necesario tener un poder legislativo, una Asamblea Nacional con una mayoría calificada que nos permita nombrar a personeros, a autoridades en los poderes electorales, en el poder electoral, en el poder moral y en el poder judicial, cónsonos con la realidad que uno vive diariamente y que estén probos y que puedan hacer un verdadero trabajo. Esa es parte. Ahora, ¿qué podemos hacer? Tenemos que acatar porque es un poder y ese poder hay que respetarlo y es parte del ejercicio de la democracia. Esos son los elementos que coloca el poder electoral. Vamos a suscribirlo. No hay problema. ¿Por qué? Porque siempre hemos establecido que las elecciones no se ganan con firmas, las elecciones no se ganan con acuerdos, las elecciones no se ganan en las torres del silencio, las elecciones se ganan con votos y los votos se defienden en todos los centros de votación del país. ¿Van a hacer algún planteamiento a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, Miguel, en relación con los procesos, los venideros procesos electorales? Sí, como todo el tiempo hemos hecho la eliminación de los puntos rojos, tratar de esa discrecionalidad que tienen los coordinadores de los centros electorales, tratar de que el Plan República cumpla con su función, que es la protección del material electoral y no se inmiscuya en un acto totalmente civil. O sea, hay muchos elementos que nosotros no lo vamos a pedir ahorita, los seguiremos pidiendo. Algunos te los darán, otros no te lo darán, porque esa es parte del juego democrático. De ahí es que es necesario, insisto, en que la gente salga a votar, porque esa es la única herramienta que tenemos nosotros para poder instaurar una verdadera democracia en el país. ¿Cuándo son los próximos eventos electorales? Recordamos que estamos conversando con Miguel Salazar, diputado y presidente de COPEI. ¿O qué fechas propuso COPEI, si todavía no se tienen las próximas fechas?
No, la fecha que estableció COPEI, dentro de la fecha estamos en los tiempos. COPEI propuso el primer domingo de mayo, el CNE escogió el último domingo de abril, o sea, nos diferenciamos por 7 días. Hay una propuesta de que se celebren las elecciones al alcaldes y a concejales a mediados de año, pudiese ser. Otros están proponiéndolo que sea a finales de año. En todo caso, esa es una responsabilidad que le compete. Nosotros pudimos hacer propuestas. De hecho, parte de los tiempos de las propuestas son los tiempos que se están utilizando en este momento. Es parte de la responsabilidad, no le compete a uno, del Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a cómo pueda manejar su cronograma electoral y anunciarlo al país, porque en todo caso él es el responsable. El Poder Electoral es el responsable de anunciar la fecha de las próximas elecciones a consejos municipales y a las alcaldías en Venezuela. Si hay desconfianza por parte de la población en relación con el Consejo Nacional Electoral o con sus actuaciones, sobre todo por lo que hablábamos de todas las críticas, señalamientos del 28 de julio, ¿qué respondería COPEI? Las desconfianzas existen en todos los poderes, pero desconfianza hay en el Poder Judicial, desconfianza hay en el Poder Legislativo, desconfianza hay en el gobierno no está haciendo el trabajo que tiene que hacer, lamentablemente la corrupción lo está arropando. Bueno, cada quien lo valora a su manera, seguro le pregunta a defensores del gobierno, le dirán lo contrario, Miguel. Es correcto, pero ese es el ejercicio de la democracia. Nosotros vemos con malos ojos todas esas actuaciones, pero ¿cómo cambias esas actuaciones? ¿De qué manera tú puedes cambiar eso? ¿De qué manera tú puedes revertir esa situación? Y yo, después de muchos años, y la gente que me esté escuchando, reflexionará y dirá, mira, la única manera de cambiar esta situación es salir masivamente a votar, proteger el voto, sumarme como uno más, estar pendientes ahí del centro de votación, de que se emitan las actas, de recuperar la información, tener testigos en todos los centros de votación, activarse masivamente. Esa es la manera como se puede combatir este tipo de situación. De lo contrario, por otras vías, ni las comparto, ni las apruebo, ni estoy de acuerdo con ellas. Miguel, le preguntamos, hay gente que está proponiendo, por ejemplo, que personas presas por razones políticas pudieran ser candidatas a la Asamblea Nacional. ¿Lo evaluaría COPEI? Mira, ¿Se los han planteado o todavía sí, no? Porque es que dentro de esa gran mesa de diálogo en la cual tenemos nuestros representantes, hay una cantidad de propuestas, no solamente, inclusive, aquellas personas que los tribunales, ¿cómo es posible que ahorita te suelten a alguien y te tengan en régimen de presentación y esa persona en régimen de presentación, tú revisas su expediente, y no tiene ningún tipo de error cometido, por decirle algo? Entonces, claro. ¿Cómo podemos hacer? Y te lo digo, pues esto es reiterativo. ¿Cómo hacer para que el Poder Judicial mejore? ¿De qué manera puede mejorar el Poder Electoral? ¿De qué manera puede mejorar el Poder Legislativo? ¿De qué manera tú puedes cambiar el Poder Ejecutivo? Y terminas en lo mismo, diciéndole no a la abstención. No puedes seguir en el proceso de abstención porque no ha traído ningún tipo de solución. ¿Qué es lo que trae? Precisamente cuando tú te abstienes, salen estas desconfianzas, salen estas preguntas. Pero es que yo no creo, por supuesto que no creo, porque si no saliste a cambiar al poder Legislativo, que es el que te permite nombrar otro poder electoral, lamentablemente no puedes hacer nada. Si tú no saliste a votar por un gobernador, entonces bueno, tienes por un gobernador en un estado, lamentablemente tienes una situación que no vas a poder solucionar en tu estado, no vas a poder solucionar los problemas en las alcaldías. ¿Por qué? Porque no estás votando por los más capacitados. Entonces te quedas en tu casa, no haces nada, pero a la semana o al mes te estás quejando de que no se hace nada. Entonces, lo importante es salir a sufragar, buscar aquellas personas que de una u otra manera son los candidatos para resolver los problemas. Y ahí es donde viene la responsabilidad de las organizaciones con fines políticos. Y ahí es donde está COPEI sembrado. ¿En cuánto tiempo van a tener esas maquetas, esas propuestas, Miguel? No, ya comenzamos, estamos apenas, hoy se cumplen 89 días, ya comenzó el cronograma, la cuenta regresiva, 89 días, ya mañana son 88 días. Así es. Ahí es donde te decía, la responsabilidad que debemos tener las organizaciones políticas en precisamente ponernos de acuerdo, dejar de lado las vanidades que nos han venido acompañando a lo largo de estos 25 años, dejar de lado los intereses partidistas y privilegiar precisamente a la población. Te decía recientemente que ahí tuvimos un mal ejemplo a la sociedad venezolana en el año 2021
cuando fuimos divididos, la Mesa de la Unidad por un lado, y se perdieron 18 gobernaciones. Hubiéramos podido tener 18 gobernaciones y lamentablemente no nos pudimos poner de acuerdo. Eso es lo que también a este país le está faltando, que las organizaciones políticas que adversan al Partido Socialista, que adversan al partido de gobierno, se sienten, conversen, se desprendan y logren acuerdos unitarios para poder alcanzar espacios de poder que nos permitan en el ejercicio del poder solucionarle los problemas a los venezolanos. Muchísimas gracias, Miguel. Siempre bienvenido. Puertas abiertas. Gracias. Saludos, Vanessa. Un abrazo. Feliz tarde igualmente. 2:29 de la tarde. Despedimos esta conversación con el doctor Miguel Salazar, diputado, presidente del partido COPEI. Vamos a la pausa. Ya volvemos.
Son las 2:34 de la tarde, amigas y amigos, y nosotros vamos a compartir información destacada de el portal web de la casa, www.unionradio.net. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó congelar ayudas y préstamos federales. Vamos a compartir, a ampliar esta información que ustedes pueden ver en el portal web de la casa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la congelación inmediata de todas las subvenciones y préstamos federales a partir de este martes, una medida que podría afectar programas esenciales de educación y sanidad de los que dependen millones de estadounidenses. La administración justificó la decisión con el argumento de que es necesario garantizar que todos los fondos cumplan con las recientes órdenes ejecutivas firmadas por Trump, que incluyen restricciones a los derechos de las personas transgénero y recortes en programas de diversidad, equidad e inclusión. En un memorando emitido el día de ayer, lunes, el director interino de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Matthew Vaeth, señaló que la congelación también afecta fondos destinados a la ayuda exterior y a organizaciones no gubernamentales, entre otras partidas. Esta pausa que ordenó el presidente Trump podría retrasar el desembolso de miles de millones de dólares para programas como préstamos estudiantiles, y además tendría un impacto negativo para la investigación sanitaria, la asistencia alimentaria y la financiación de organizaciones de apoyo, por ejemplo, a veteranos y a personas con discapacidad. La orden entró en vigor este martes, y lo que se aclara es que las agencias federales tendrán hasta el 10 de febrero para presentar listas detalladas de los proyectos suspendidos. Esa información la compartimos, es noticia en el portal web de la casa, www.unionradio.net. Lo vemos destacado. Otra información que destacamos del portal web de la casa: las autoridades neerlandesas están investigando como un crimen, posiblemente un crimen de odio, la muerte de William Cáceres, de 35 años de edad, conocido, drag queen, conocida además como Alisa, a quien se le concedió legalmente el asilo el pasado mes de noviembre. Estaba radicada en Países Bajos. Había logrado un permiso de residencia en Países Bajos luego de que se aprobara su solicitud de asilo. Mientras esperaba que se le asignara una vivienda, alquiló una habitación en la ciudad de Zaandam, y en esa vivienda las autoridades encontraron su cuerpo sin vida el pasado 20 de enero. Aquí lo que se presume, de acuerdo con las autoridades, es que la víctima murió debido a un acto violento, y se está pidiendo la cooperación de todas las personas que hayan tenido conocimiento con Alisa en Venezuela o en otros países para tratar de aclarar qué pudo haber sucedido. Es una información que vemos destacada en el portal web de la casa, www.unionradio.net. Otras informaciones que queremos compartir: ya abríamos el programa con el reporte de Blue Radio. Llegó a Colombia el segundo avión con 110 deportados desde Estados Unidos. Vamos a ver otras informaciones destacadas de otros medios digitales. Si nos vamos, por ejemplo, a Efecto Cocuyo, efectococuyo.com, vemos la posición de Voluntad Popular, que ya aclaró el día de ayer que no va a participar en las elecciones convocadas para el 27 de abril. Otras informaciones, aquí se hace un análisis en el caso de Crónica 1. Crónica.1 es un análisis sobre la situación de Petare. Petare requiere de un plan social integral luego de la caída de Wilexis. La reconstrucción del tejido social es una estrategia fundamental para la recuperación de comunidades afectadas por episodios continuos de violencia, como es la situación de Petare. 2:39 de la tarde, continuamos con nuestra agenda de entrevistas.
Código Naturaleza. Decodificando la inteligencia del ecosistema. 2:39 de la tarde, amigas y amigos, y hasta ahora le damos la bienvenida a Ignacio Armas, director de la organización no gubernamental La Tierra se Calienta, a propósito de este Día Mundial que recordamos al comienzo del programa por la reducción de las emisiones de CO2. Ignacio, un gusto, bienvenido. Hola, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Ignacio, a veces cuando hablamos de cambio climático pensamos que está lejos de Venezuela. ¿Está caliente Venezuela por este fenómeno global? Sí, bueno, evidentemente el calentamiento global aumenta las temperaturas, ¿no? Por las emisiones de CO2. Entonces, por lo tanto, aumenta la temperatura tanto en Venezuela como a nivel global. Por eso hablamos de calentamiento global. Ajá, pero ¿por qué los venezolanos pareciera que nos sentimos lejos de este fenómeno, lejos de sus consecuencias? Bueno, nos podemos sentir lejos porque el calentamiento global o cambio climático es algo que realmente nosotros no vemos visiblemente en el momento, ¿no? O sea, es un fenómeno que va pasando poco a poco, pero que cada día se va viendo más reflejado con situaciones ambientales. Por ejemplo, las temperaturas cambian muy bruscamente, bajan muy bruscamente, las sequías son más fuertes, hay fenómenos ambientales muy bruscos que no suelen pasar constantemente y eso se va viendo poco a poco, ¿no? Además, bueno, evidentemente las temperaturas en Venezuela han aumentado muchísimo más por el efecto de la deforestación descontrolada. Cada vez que se van podando más árboles, las temperaturas van aumentando y, por ejemplo, hoy en día lo puedes ver. Vas a diferentes ciudades donde eran mucho más frescas y veías neblina, y hoy en día no se ve casi la neblina, las temperaturas son mucho más elevadas, hace mucho más calor, que sobre todo en la ciudad de Caracas, que era una ciudad donde relativamente la temperatura era de 23, 24 grados, ha aumentado hasta 29, 30 grados centígrados, que eso no se veía constantemente en Venezuela, ni en Caracas, ni en muchos estados, ¿no? Y está asociado con el fenómeno global, Ignacio. Es decir, cambio de temperatura en Caracas, por ejemplo, 4 o 5 grados de diferencia. Exactamente, sí, va aumentando. Todo tiene que ver por el tema de deforestación, por el tema de que los rayos ultravioletas del sol no permite salir por las emisiones de CO2. O sea, todo esto es por efecto invernadero y el efecto invernadero produce al cambio climático. Ahora, Ignacio, cuando hablamos de esta efeméride del día de hoy, Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2, ¿cuáles son los compromisos que debería asumir Venezuela, que debería asumir la región, para luego conversar sobre lo que está haciendo la sociedad civil? Claro. A través de políticas es importante que las políticas primero sean obligatorias con los temas ambientales, ¿no? O sea, que existan leyes obligatorias, que sean gubernamentales, que sigan un reglamento o un patrón nacional e internacional con los temas ambientales. Entre otros, por ejemplo, podemos agregar que los gobiernos deberían implementar los sistemas eólicos o energías renovables, energías limpias, que eso ayuda muchísimo a disminuir los efectos del efecto invernadero, o las emisiones de CO2. Que es producto del calentamiento global, ¿no? Por ejemplo, mantener leyes donde sean obligatorias con el tema del reciclaje, y no solamente que sean obligatorias, sino que también se eduque a través que hayan campañas de educación y de reforestación para conservar el medio ambiente y poder mitigar un poco esos efectos de efecto invernadero. Entonces, al tú sembrar árboles vas a disminuir las temperaturas, al tener energías renovables o industrias más ecológicas, vas a disminuir todo ese efecto y vas a ayudar, porque además es importante que siempre se tome en cuenta que no solamente estás impactando a Venezuela, sino también estás impactando a nivel global, ¿no? Claro, por eso hablamos de medidas globales. Ahora, Ignacio, hablaba de energías limpias. En el caso venezolano, ¿cuáles son las que podrían tener mayor potencialidad? Mira, nosotros podemos tener energías solares, podemos tener energías eólicas, podemos tener energías hidroeléctricas, que es la principal en Venezuela, ¿ok? Pero además son unas energías que nos funcionan muy bien, por ejemplo la maremotriz, la biomasa. Realmente Venezuela es un país muy rico en muchos beneficios, y como es tan beneficio, tiene tantos beneficios por sus tierras, por su tipo de sol, por su zona donde se encuentra geográficamente, vas a encontrar que puedes tener muchos tipos de energías y muchos tipos de proyectos realmente ecológicos que pueden producirse en Venezuela, y además podemos no nada más producir en Venezuela, sino que también podemos vender energía a otros países. ¿Ve incluso esa posibilidad que Venezuela exporte energía limpia? Sí podría exportarla. ¿De qué zonas? ¿Dónde ve la potencialidad para la exportación, por ejemplo? Mira, Falcón es una zona que podemos tener energía eólica muy bien como energía solar.
En los llanos centrales también podemos tener energía solar y energía eólica muy bien. La biomatriz la podemos tener en las costas venezolanas, sobre todo en Falcón, en las costas de Zulia. En el estado Zulia podemos tener eso, o en las costas de Sucre, en Margarita. Hay muchos lugares que realmente podemos producir la energía y, como te digo, o sea, podemos tener tanta energía como podemos vender energía para otros países. Estamos conversando con Ignacio Armas, director de la organización La Tierra se Calienta. Ignacio, sobre esto también le preguntamos, hablaba de que el reciclaje debería ser obligatorio, porque no lo es en este momento. ¿Qué hace falta para que el reciclaje sea obligatorio? Correcto. Mira, especialmente para que sea el reciclaje obligatorio, como digo, nuevamente tiene que ser políticas gubernamentales, como también alianzas con empresas privadas y asociaciones civiles, ¿ok? Porque, claro, el ciudadano tiene primero que concientizarse a cómo reciclar, porque es un proceso, ¿ok? No es llevar la basura a un pote de reciclaje y ya, ni cualquier tipo de basura, o sea, tienen que ser unas basuras específicas, por ejemplo, vidrio, pero no cualquier tipo de vidrio. Por ejemplo, puede ser vidrios de botellas, ¿ok? De licor, de botellas de bebidas, de comida, ¿ok? Pero no, por ejemplo, el vaso o el cristal que se te rompió en la ventana, ese vidrio no funciona. El plástico tiene que ser un plástico limpio, cualquier tipo de plástico, pero limpio. Y no, por ejemplo, plástico de botellas, de refresco, de jugos, ese tipo de plástico, Tetra Pak, aluminio, no todo tipo de aluminio. Por ejemplo, las laticas de atún no son recicladas, solamente se reciclan las latas que son de aluminio de refrescos, de Coca-Cola, de Pepsi-Cola, de ese tipo de materiales que son de aluminio. Entonces, claro, hay que saber qué punto llevarlo, a qué pote colocarlo, porque además los potes están identificados por colores y no todos los colores son específicamente para un material, sino saber dividir el material. Y además saber que hay que llevarlos por lo menos lavados. No te digo lavado con jabón, sino enjuagadito con un poquito de agua, pero limpios. Ok, claro, o sea, hay unas pautas sobre las cuales hay que insistir, ¿no? Para que efectivamente se pueda cumplir con el reciclaje. ¿Es el reciclaje una política pública en este momento, Ignacio, para Venezuela? No. ¿Qué se necesitaría? Mira, porque primero... en algunos casos ha habido ordenanzas, ha habido recomendaciones. ¿Cuál es el siguiente paso? Hay ordenanzas. Exactamente, hay ordenanzas en algunas instituciones o algunos ordenanzas municipales, pero no es algo, o sea, a mí no me sirve tener un pote de reciclaje si primero no tengo campañas que me lo dan y segundo, no tengo quien me recoja ese tipo de material, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede haber ordenanzas, pero si no hay apoyo de la empresa privada, como por ejemplo Multirecicla o alguna institución que se encargue de reciclaje, o que el mismo Estado, por ejemplo Fospuca, tenga los mismos materiales para reciclar, ¿okay? Que Fospuca es como el ente representativo que recoge a nivel nacional la basura. Entonces, si ellos no hacen el trabajo de reciclaje, sino que todo va a la bonanza, entonces no tiene sentido, porque yo para qué voy a reciclar, ¿no? O sea, tiene que ser una normativa que primero la empresa privada, como dije, ONG, asociación civil, y la sociedad civil y también el gobierno, si no hay alianza entre las tres o las cuatro, no va a funcionar. Entonces tiene que ser una alianza entre las cuatro para que pueda ser todo un proceso de reciclaje, y además donde tú puedas conseguir cada ciertos kilómetros en una calle un pote de reciclaje donde esté dividido e identificado. Ok, por ejemplo, en el caso del reciclaje, por tomar algunos elementos de lo que usted hablaba. Ignacio, pero correcto, usted hablaba también, por ejemplo, además de la política gubernamental en el caso del reciclaje, la exportación de energías limpias, hablaba de la siembra de árboles. ¿Qué pasa? Es decir, ¿qué necesitamos allí para avanzar en esta dirección? Para tener más árboles sembrados que árboles talados, lamentablemente, o mal podados, como también lo vemos. Correcto. Bueno, primordialmente es importante, porque claro, nosotros te estoy hablando de siembras de árboles, ¿no? Pero es muy importante que no todos los árboles son necesarios sembrarlos, porque ¿qué pasa? Cuando uno va a sembrar un árbol, primero tiene que hacer un estudio de dónde se va a sembrar el árbol, cuál es la altura, de dónde se va a sembrar en la zona, ¿ok? Por los niveles del mar, porque además, por ejemplo, un araguaney no lo puede sembrar en el Pico Bolívar. Claro. Porque no se va a producir. Claro. Entonces, el araguaney son de zonas, por ejemplo, de 900 metros de altura, entre un poquito más.
el bucare. Además, por ejemplo, hay árboles que tú puedes sembrar, pero entonces ese árbol que si no sabías que podías sembrar en ese sitio, te va a romper o te va a destruir calles, infraestructuras, entre otras. Entonces tienes que saber qué tipo de árboles puedes sembrar que no afecten, por ejemplo, en las ciudades, ¿no? Claro. Normalmente para disminuir la tala a nivel nacional hay que hacer campañas de concienciación de por qué los árboles son importantes, qué beneficios traen los árboles. Por ejemplo, un árbol puede bajar la temperatura entre 3 a 4 grados centígrados donde esté, ¿ok? Y no todo tipo de árboles, porque por ejemplo una palma no produce la sombra necesaria para poder bajar la temperatura, pero si siembras un árbol realmente grande, un árbol que sea boscoso, un árbol que si realmente produzca sombra, te va a disminuir la temperatura. Entonces, eso ayuda muchísimo a disminuir las temperaturas. Además, bueno, no nada más disminuir las temperaturas, sino también ayuda a disminuir los efectos invernaderos, a disminuir la contaminación, le hace que las propiedades cuesten mucho más, ¿okay? Le da un valor adquisitivo muy importante a las propiedades y a la zona. Entonces, fundamentalmente educación, importante. Pero fundamentalmente es educación. Claro, educación por lo que usted dice, porque a veces hemos visto hasta campañas anti-árbol y quíteme el árbol de aquí y écheme abajo el árbol. Claro. Tú puedes sembrar, tú puedes decir, por ejemplo, voy a cortar este árbol porque me está molestando o porque tengo algún problema con él en la infraestructura, pero siempre buscando un árbol que no te dañe, o sea, sustituyendo es lo mejor. Claro. Ahora, Ignacio, 2:50, nos quedan unos cuantos minutos de conversación, no tantos, no queremos dejar de hablar sobre las iniciativas que está llevando adelante La Tierra Se Calienta, que es la parte de la sociedad civil. ¿Qué está haciendo la sociedad civil venezolana por la reducción de las emisiones de CO2? Claro, bueno, nosotros hacemos campañas constantemente, hacemos actividades educativas donde además involucramos a las comunidades. Por ejemplo, este fin de semana tenemos una jornada de reciclaje en el Parque del Pilón en La Trinidad, ¿okay? Donde las personas pueden llevar sus materiales. Si se meten en nuestras redes sociales pueden ver qué tipo de materiales y dónde queda. También tenemos el fin de semana, vamos a tener el domingo una actividad con Topotepuy donde se va a hablar sobre la educación ambiental, y va a haber diferentes charlas educativas y diferentes temas ambientales. También tenemos en nuestras páginas web tenemos cantidad de información, tenemos por ejemplo podcast donde hablamos de temas ambientales, tenemos cantidad de materiales que se han publicado con temas ambientales. O sea, realmente siempre estamos difundiendo en nuestras redes sociales como en nuestra página web. También constantemente estamos haciendo actividades en la calle, hacemos vamos a empresas, damos charlas, vamos a colegios y estamos hablando constantemente sobre temas ambientales y haciendo actividades públicas. Hay conciencia en la población, es decir, este esfuerzo que están haciendo organizaciones como La Tierra Se Calienta, ¿es bien recibido por la gente o no nos interesa el tema hasta que nos cae la tormenta encima o ocurre el desastre? Bueno, hay un poquito de todo. O sea, sí hay gente que le encanta, hay gente que se involucra, hay gente que realmente toma conciencia, como hay gente que simplemente no le importa el tema. O sea, simplemente como no me afecta, no me importa. Pero creo que es un tema como todo, o sea, tema de educación. Donde hay educación se llega a muchas más personas. Nosotros, por ejemplo, nuestra meta es educar. Y como educamos, tratamos de que llegue a la mayor cantidad de personas para que tomen conciencia de las actividades, porque mientras más educación es lo que va llegando a una población educada donde realmente crea conciencia. ¿Qué necesitan para poder amplificar el trabajo que realizan, Ignacio? Para que el trabajo quizá tenga mayor alcance o que las iniciativas que han asumido puedan tener un mayor efecto. Bueno, primero tenemos falta de recursos para poder llegar a más personas. Estamos trabajando realmente con las manos. Con las uñas. Pero bueno, sí, con las uñas, y realmente es bastante complicado, pero ahí seguimos a pesar de no tener recursos. ¿Qué necesitamos? Apoyo económico, apoyo voluntariado, personas que realmente se quieran comprometer. Siempre el apoyo realmente en una asociación civil no viene mal, porque realmente vivimos del apoyo de las personas también, ¿no? Y bueno, nada, realmente es querer gente que quiera participar y quiera formar parte del equipo y quiera comprometerse realmente por una causa que es el medio ambiente. Y sobre esto, Ignacio, cuando hablaba del voluntariado, voluntarios, voluntarias, ¿para qué actividades? ¿Cómo se materializa la decisión de ser voluntario? Bueno, nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales y nosotros pueden participar en diferentes actividades. Por ejemplo, como les digo, tenemos actividades de siembra, tenemos actividades que pueden involucrarse mucho más en la organización.
proponer ideas. Por ejemplo, si quieren participar en alguna actividad, pueden hacerlo. O sea, es que como te digo, siempre tenemos diferentes actividades, ¿no? Entonces, pueden participar en muchas cosas con nosotros, realmente, el voluntariado. ¿Cómo a través hacen? de algún tipo de estudio que quieran hacer. También para esta parte, ¿no? Comunicarse con ustedes para cualquier aporte. Ok, para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de nuestra página web, que es www.latierrasecalienta.org, o a través de nuestras redes sociales, que es La Tierra Se Calienta, en Instagram, @LaTierraSeCalienta, todo pegado. Perfecto. Además de estas actividades, este fin de semana, ¿hay otras en el transcurso de la semana, por este día, por esta efeméride? No, por ahora no. Estamos trabajando en nuevas actividades que poco lo iremos anunciando en nuestras redes sociales. Ignacio, entendemos para finalizar que no es solamente sembrar, sino cuidar lo que se siembra. Exactamente, sí, es apadrinar lo que uno siembra. Se mantienen con esta figura también, es decir, la promueven, la de los padrinos. Sí. ¿Y cuáles son las tareas de los padrinos para ver si otra gente se enamora? Los padrinos, tú siembras tu planta, le pides un deseo, y una vez que le pides tu deseo, esa planta forma parte de tu vida y tú tienes que ir a regarla, estar pendiente, hacerle monitoreo de que esa planta siga creciendo y sea un árbol en un futuro. ¿Cuántos ahijados tiene Ignacio? Mira, tenemos muchísimo, la verdad, cantidad de números no te podría decir, porque hemos hecho además actividades desde el 2010, de cuando empezamos la organización. Entonces, padrinos hemos tenido muchísimos. No tenemos un número exacto. Gracias por atendernos, Ignacio. Mucha suerte y siempre un gusto escucharlo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, feliz tarde. 2:55 de la tarde, despedimos esta conversación con Ignacio Armas, ambientalista y director de la organización no gubernamental La Tierra Se Calienta. Nosotros rápidamente, antes de finalizar nuestro programa por la tarde de hoy, como siempre, invitamos a visitar el portal web de la casa, www.unionradio.net, para tener acceso a la información más destacada, y cerramos en este resumen noticioso con contrapunto.com. Nueva meta productiva. ¿Podrá Venezuela alcanzar la producción de 1,5 millones de barriles diarios de petróleo en 2025? Recordamos que esta es la meta que ha fijado el Ejecutivo venezolano, y se escuchan voces que dicen que lo ven factible, cumplir efectivamente con esta meta, voces que consideran que no va a ser factible cumplir con esta meta. Y rápidamente aprovechamos unos segunditos más para hablarles de lo que es noticia destacada a esta hora en el estímulo.com. Trump firma un decreto para sacar lo que ha llamado la ideología transgénero del ejército. Trump también firmó órdenes para que vuelvan a servir militares que fueron relegados del servicio por negarse a recibir la vacuna contra la COVID-19. 2:57 de la tarde, amigas y amigos, y ahora sí nosotros despedimos nuestro programa a la frecuencia de hoy por este martes 28 de enero del año 2025. Hoy les hemos acompañado en la producción del espacio Yulesi Pérez Gil y María Mejías, con la colaboración de Maga María Gabriela Romero. En el control técnico, Aarón Berroterán. Se despide hasta ahora Vanessa Davis, como siempre con la invitación para que continúen con más de nuestra programación. Inmediatamente la actualización informativa con nuestro compañero Francisco Cáceres, y posteriormente información deportiva con nuestros compañeros María Alejandra Baena, Alejandro Sardi y Vanessa Ferreira. Feliz tarde.